Los comentarios y opiniones son responsabilidad de quienes lo expresan. Muy buenas noches, este es el espacio de la entrevista, aquí el tema del cual hoy le vamos a platicar. En México fallecen unos 60,000 animales por maltrato. Millones de animales son criados de forma intensiva para producir alimentos. También los animales silvestres son cazados y muertos cruelmente para fines comerciales. Animales también son maltratados en nombre del deporte y del entretenimiento. Existen también alrededor de 1,000 millones de gatos y perros callejeros en el mundo y quien tiene más también, encabezando la lista, es la Ciudad de México. Caballos, burros, mulas y otros animales de trabajo ayudan al menos a la mitad de las personas en el mundo y trabajan durante larguísimas horas sin descanso y tampoco agua. Por este tema también, que es muy importante, del 7 al 9 de septiembre, Jalapa será sede del 4º Congreso Internacional de Derechos de los Animales, en el que estarán participando especialistas en diferentes ramas, también con diferentes temas. El Congreso es organizado por ARPA, un proyecto de respeto y unión para la vida, asociación civil. Se encuentra esta noche en el espacio de la entrevista Lourdes Jiménez Mora. Ella es coordinadora general del proyecto ARPA, Acciones para el Respeto y Protección Animal. Lourdes, nos da mucho gusto que estés con nosotros esta noche. Muchísimas gracias por la invitación, un gusto estar aquí y tener estos espacios para poder hablar de ese tema tan duro y tan difícil que mencionabas. Es correcto, y cada vez se va incrementando, cada vez vamos viendo en redes sociales la brutalidad del ser humano, finalmente cómo se ensaña con las especies, por moda, por deporte, por muchas otras cosas. Hace poco veíamos, esto lo vimos en redes sociales, una mujer con uñas y se estaba colocando dentro de las uñas hormigas vivas. Y de esto hay muchísimas cosas que hemos visto que es agradable. Pero a ver, platícame, derechos de los animales, ¿movimiento social o moda en este momento? No, mira, los derechos de los animales definitivamente es un movimiento social. Estamos en una época muy importante, ¿no? Que vamos caminando hacia un cambio interesante, ¿sí? La gente que está involucrada en todo lo que tiene que ver con los derechos animales, tenemos claro que es una lucha muy difícil y sin querer comparar ni ofender a nadie, estamos ante una situación como cuando peleábamos por los derechos de las mujeres, por los derechos de los indígenas, por los derechos de la gente de color. Es exactamente lo mismo. Claro. Estamos peleando por el reconocimiento de los derechos de los animales, de los seres que están acompañando con nosotros este planeta y que tienen las mismas capacidades que nosotros, ¿no? De sentir, de pensar y muchos de ellos de razonar, ¿sí? Es interesante ver cómo normalmente decimos humanos, animales. El primer punto aquí es que animales somos todos, claro, ¿no? Y nosotros somos solo una especie. Y en ese decir animales englobamos millones de especies más, ¿no? Entonces, primero tendremos que irnos dando cuenta que ahí estamos haciendo las cosas un poco extrañas, ¿no? Sí es cierto, tenemos mayores capacidades, es cierto, hemos logrado cosas muy buenas, pero también es cierto que somos los únicos que estamos acabando con el planeta. Entonces, habría que empezar a valorar esa inteligencia que tanto es tan importante o ha sido tan importante cuando para cualquier ser vivo lo principal es sobrevivir, ¿no? Y mantener tu hábitat. Claro. Entonces, bueno, ante todas estas cosas y gracias a todos los avances científicos que tenemos, gracias a las neurociencias principalmente, pues estamos ante este movimiento, ¿no? Necesitamos hacer ya un reconocimiento de derechos de los animales, ¿sí? Pero realmente la población, el grueso de los que vivimos en las ciudades, en el campo, conocemos en realidad este concepto y conocemos también el valor. ¿Conocemos cuáles son los derechos de los animales, Lourdes? No, no. Y no solo a la gente del campo, que luego la gente del campo es mucho más respetuosa de las especies con las que convive, claro, ¿no? No lo conocemos y no lo aceptamos. Por ejemplo, hablar de derechos para la gente que está dedicada al derecho, para los juristas, es muy pesado, ¿no? Hay muy pocos que están ya despertando a esta nueva visión y a empezar a hacer un análisis real. O sea, no conocemos y nos hemos acostumbrado porque, eso sí, traemos la costumbre, y así lo fuimos aceptando y nos ha convenido, de pensar que ellos
que los demás animales, las demás especies, no tienen un valor y por lo tanto no debemos cuidarlos más que para aquellas cosas en las que nos sirven. Es decir, hablamos de animales de consumo. Bueno, ¿y quién dijo que eran animales de consumo? Son otras especies, ¿no? Ajá, ¿a quién se le ocurrió? Animales de trabajo, animales de compañía, animales de diversión. O sea, son un montón de cosas que les hemos puesto cuando no son más que otras especies que están aquí conviviendo con nosotros y que tuvieron la mala suerte de que nosotros pudiéramos evolucionar. De que fuéramos la especie dominante, ¿no? Sí. O con raciocinio, claro. Oye, ¿cuáles son las necesidades o estos mismos intereses que debemos de proteger como derechos de los animales? Mira, entramos en temas ahí muy difíciles y es una de las cosas que analizamos también mucho en el Congreso y que todos los especialistas analizan. Desafortunadamente, caemos en lo que comentaba yo al principio. Son muchísimas especies. Es muy difícil englobar cuáles son los derechos de cada una. Entonces, ¿qué es lo que estamos tratando de hacer? Agarrarlo primero. Y es decir, el derecho a la vida, ¿no? El derecho a estar bien, ¿no? El derecho a mantener su hábitat. Empezamos por eso, ¿no? Tratar de entender que su cerebro funciona igual que nosotros, el de nosotros, perdón, y por lo tanto tiene las mismas capacidades de sentir, tienen las mismas capacidades de pensar, tienen las mismas capacidades de razonar y entonces ellos también están sintiendo y están viendo que se está perdiendo su hábitat, ellos también están sintiendo y están viendo que están todos formados en una fila y que van a que los maten para que alguien más se los coma. Ellos también están tratando de huir de las redes de pesca, ¿no? Ellos están exactamente lo mismo que nosotros viviríamos. Oye, esta mortandad en Oaxaca de tortugas, ¿no? Hace poco. Es impactante. Miles de tortugas de especie lora, que es una especie en peligro de extinción, ¿no? En una red prohibida, obviamente, ¿no? Ya no pudieron hacer más que ir a botarlas. Pescadores furtivos, ¿no? ¿Y realmente comprendemos que los animales tienen derechos, Lourdes? No lo comprendemos. Pero mira, aún ahora hay gente que todavía no acepta y no comprende que las mujeres tienen derechos iguales, ¿no? Que los indígenas tienen derechos iguales. Entonces sabemos que es una lucha muy difícil, ¿sí? Pero precisamente por eso es que estamos tratando de abrir estos foros, como este congreso, donde no se trata de ir a hablar de los animalitos y cómo quiero a los animalitos y soy muy lindo porque quiero a los animalitos. Se trata de poner las cosas en un contexto, exacto, y en un contexto académico, científico, de activistas especializados en muchos temas, donde entre todos podemos ir viendo qué está pasando realmente y hacia dónde debemos dirigirnos, ¿no? En este mismo foro ustedes van a analizar la política que se hace y que finalmente muchas veces es política de estufa, porque, ya, pásala, ¿no? Tenemos que dictaminar esta ley, pásala, votamos, listo, se cierra y nos quitamos, ¿no? A los activistas que son tan molestos. Pero realmente se está legislando adecuadamente, realmente hay políticas, realmente se están analizando estos mismos reglamentos en el Estado, en los municipios, para la protección de los animales, ¿o qué falta, qué vacíos hay? En cuanto a eso que comentabas, es bien importante y qué bueno que tocas el tema, casi nadie quiere voltear a ver esa parte. Ahora, legislar por los derechos de los animales se convirtió en una moda. Y en una bandera, y en un parte político, claro, en un botín político. Sí, todo el mundo necesita su foto acariciando a un perrito, porque además hablar de animales es hablar de un perrito. Perros y gatos. Sí, entonces, ¿qué pasa? Que cualquier tipo de ley, sí, ven, vamos, yo la publico, nadie la lee, todos la votan y ahí está. A la hora de que queremos aplicar una ley así, está llena de vacíos, está contraria a muchísimas otras legislaciones, ¿no? Es inaplicable por muchas razones y entonces se convierte en letra muerta. Y lejos de ser algo que nos ayude. Útil. Exacto, es algo que al contrario nos está frenando porque ya hay una ley. Sí, pero es una ley que no nos está sirviendo. Entonces, ¿qué es lo que falta? Falta que analicemos de manera seria, porque además es muy difícil atacar todos los temas de los animales en una sola ley. Claro. ¿Por qué? Porque están en todos lados. Lo que se debía hacer es empezar a ver de cada legislación dónde entran los animales, ¿no? Es un trabajo muy duro, porque son muchísimos años sin reconocerlos. Entonces, sí me va a costar mucho trabajo. En este mismo congreso que inicia el 7 de septiembre y culmina el 9, es decir, el día viernes, se estará culminando el domingo.
¿Quiénes vienen? ¿Quiénes son los invitados? Porque vemos que hay un dossier muy importante de invitados, una agenda importante donde se van a estar abordando temas. Me gustaría que compartieras a lo mejor algo de los nombres de los participantes y los temas que se van a estar abordando. Mira, la conferencia magistral de inauguración la trae el doctor Israel Alvarado Martínez. Él es un integrante del INACIPE, del Instituto Nacional de Ciencias Penales. Tiene doctorados importantes en todo lo que tiene que ver con justicia, con aplicación de justicia y con procedimientos penales, y además asesor de la ONU, asesor del Senado. Realmente tiene un currículum muy, muy interesante, y él dicta la primera conferencia, que se llama ¿Tienen derechos los animales? Es una conferencia muy interesante para analizar de manera seria todo esto que estábamos platicando, ¿no? También está con nosotros la doctora Claudia Edwards. Ella es una médico veterinaria de la Universidad Nacional Autónoma de México, pero además es integrante de la Human Society International. Ella está muy especializada en lo que tiene que ver con el comportamiento principalmente de los felinos, pero es uno de los pocos investigadores que trata muy bien el tema de las neurociencias en los animales. De hecho, el tema del que ella viene a hablar es ese, ¿no? Lo que implica realmente la sintiencia en los animales, ¿sí? Esta gente de Igualdad Animal es una agrupación española que ha llegado a muchos países ya y que tiene investigaciones muy fuertes. Ahorita hicieron investigaciones en México en cuanto a lo que pasa en los rastros, ¿no? Entonces son investigaciones muy duras, muy pesadas, es muy desgastante, pero bueno, vienen a hablarnos de toda esa campaña. Pero ¿sabes qué pasa? Que nos sentimos horrorizados por los hornos de concentración. Nos sentimos horrorizados por lo que pasó en el Holocausto alemán. Nos sentimos horrorizados por lo que le hacían a la población judía. Y lo que está pasando en los rastros, ¿por qué no nos escandaliza, no? Porque no lo vemos, porque no lo queremos ver. Es como decían, podemos tener un 90% de probabilidades que si tú llegas a un salón y le dices a la gente, miren, este es un cerdito, ¿no? Y ten, aquí está el cuchillo, mátalo y cómetelo. No lo van a hacer. La mayoría no lo vamos a hacer. Nosotros nos han llenado con todas estas ideas de que creemos realmente que las carnitas y el chorizo y todo eso ya viene en paquetito, ¿no? Nunca vemos más allá. Claro. Y si vemos un anuncio de carnitas, nos presentan a un cochinito muy feliz, ¿no? Cocinando carnitas, Cocinándose. ¿no? Y si tenemos los pollos, lo mismo, ¿no? Todos son felices, las vacas son felices, están pastando, nada de eso es cierto. Todo eso es lo que nos han querido vender. La industria de la carne y de todo esto es una de las más importantes y de las más dañinas en todos los sentidos, ¿no? Y sin embargo, pues ha sabido mover muy bien y no lo queremos ver, Claro. ¿no? O sea, es que yo lo quiero, pues mejor acepto que está muy feliz el cochinito cocinando a los hermanos y me lo no como. pasa nada, me lo como. Nos están quedando 2 minutos porque se nos está agotando el tiempo. Antes de que te pregunte yo las redes sociales, cómo podemos contactar para tener más información, me gustaría tu punto de vista muy rápido, muy objetivo, de lo sucedido en la Isla Salmedia hace también algunos días. Una fiesta, un cumpleaños, 50 años, ¿por qué no? Rentamos una isla, tengo dinero, 20,000 pesos me cuesta. Dañaron a los quelonios, los arrojaron tempranamente al mar y obviamente dañaron también los nidos de una especie de tortugas que está en peligro de extinción, como lo es la carey. Sí, es terrible lo que pasa y esto es una total y absoluta falta de atención de las autoridades también, porque toda esa zona debería estar resguardada. La gente no va a entenderlo. Hay temas en los que sí la autoridad debe hacer. Ahorita ya Earth Mission, uno de los compañeros que están en Veracruz, ya hicieron la demanda, la Profepa ya entró, pero el daño está hecho y es un daño irreparable. Bien. Hablamos de especies que no hay manera de reproducirlas en cautiverio. Redes sociales para contactar con el Congreso. Proyecto ARPA Jalapa, ahí pueden contactarnos y asistir, y es importante que sepan, el Congreso es totalmente gratuito. Lourdes Jiménez Mora, muchas gracias por estar esta noche con nosotros en el espacio de la entrevista y por plantear el tema como debe ser, así de real. Muchas gracias. Muchísimas gracias por la invitación. Vamos a despedir el espacio nocturno.